Hola, Dios te bendiga. Te habla Luis Abraham. Hoy quiero compartirte este tema que se llama la bendición del jardín. Pero antes de continuar, quiero que veas allí en la descripción, te dejé un PDF con el material de apoyo o con el material de estudio para que puedas unirte junto con nosotros en esta hermosa enseñanza. El tema de hoy es la bendición del jardín. Cuando Dios creó la tierra, creó un ambiente que se llama el jardín del Edén. Y esta era la idea original de Dios. Puso al hombre y a la mujer y ahí los bendijo. Después le dio una orden y esta orden era para poder gobernar la tierra. Adán y Eva eran como los reyes de ese reino. La orden de la bendición fue que ellos iban a fructificarse, iban a multiplicar, iban a llenar la tierra, iban a enseñorearse sobre la tierra y al final iban a multiplicarse y iban a tener dominio sobre la tierra. Entonces la bendición es como la causa y el efecto es la fructificación, la multiplicación, enseñorearse sobre la tierra, multiplicarse y dominar la tierra o gobernar sobre la tierra. Esta era la idea original en Génesis 1:27. Vamos a leer qué dice Génesis 1:27, que es el origen de la bendición del jardín. Dice, y Dios creó al hombre. Esta palabra en el original hombre es la palabra Adán. Adán significa la humanidad, el hombre en sí. Dice, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice versículo 28, y los bendijo Dios. Y esta palabra bendición es la palabra barak. Dice, y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñorad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay otras versiones como la LBLA y la TLA y la versión en inglés que también añade o también está la palabra dominio. Entonces son 5 cosas que da la bendición. Y vamos a definir de qué se trata esta palabra barak. Y barak o la palabra bendecir, hay muchas formas de entenderla. Y una es que la palabra barak es como poner a una persona en orden para administrar algo. En este caso Dios pone un orden para establecer al hombre y a la mujer sobre la tierra, que es la promesa y la bendición del jardín en Génesis 1:28. Otra forma de decir barak o bendecir es postrarse en sumisión, o sea, es adorar, postrarnos para adorar en reverencia. Otra forma de decirlo es bendecir a Dios como un acto de adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra bendición o bendecir está unida a un acto de adoración. Otra forma de entender barak es un saludo. Cuando usted ve a un amigo suyo que es creyente, un hermano en Cristo, usted lo saluda y le dice barak, Dios te bendiga. Pero esa palabra barak y bendecir es una palabra profunda. En otra forma, usted le está diciendo a esa persona, cuando lo saluda o le dice Dios te bendiga, usted le está diciendo, yo quiero que tú fructifiques, que tú te multipliques, que tú traigas el señorío de Jesucristo. Yo quiero que tú traigas el dominio de Cristo sobre la tierra. O sea, usted le está diciendo a esa persona esa misma bendición del jardín que esté sobre su vida. Otra forma de entender barak o bendecir es una figura muy hermosa, y esta figura es cuando un padre se agacha para bendecir a su hijo. Le pone la mano sobre la cabeza y empieza a orar: hijo, Dios te bendiga, que te vaya bien, que te vaya bien en todo lo que hagas. Esta es una forma de entender barak. Entonces barak es un acto de adoración, también es un saludo para bendecir a otros, pero también es un padre que se agacha para bendecir a sus hijos. Pero hay otra definición más que me gustó sobre la palabra barak, y esto tiene que ver con el hebreo pictográfico. Es como el abecedario, pero un poco más antiguo. Y la palabra barak se divide en 3 letras, que es bet,
que significa casa, Resh, que significa la cabeza de una persona, y Kaf, que es la palma de la mano. Si unimos estas palabras, vamos a decir que la herencia de la casa se le da a la persona en cuya cabeza está puesta la palma de la mano. ¿Qué quiere decir? Que la herencia de la casa, como en el caso de Adán, o sea, el ambiente del jardín y la tierra que Dios lo puso para gobernar, cuando Dios toma la bendición y la pone sobre Adán y Eva, que le está diciendo la herencia de la casa está puesta sobre las personas que van a gobernar, ya sea una casa o en este caso la tierra. Ahora, la bendición sobre Adán y Eva. Esta bendición fue Dios, el Padre, quien se la dio a Adán y Eva, el Padre. Así como un padre bendice a su hijo. La bendición era para recibir la herencia y gobernar sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Adán pecó y vino la maldición sobre él. Adán fue expulsado del jardín y la maldición cayó sobre su vida. Lo contrario a la bendición es la maldición. Entonces, cuando la maldición cayó sobre ellos, ellos fueron destituidos de su orden, perdieron la herencia y fueron expulsados de la tierra y de ese ambiente del jardín. ¿Por qué? Porque en ese ambiente estaba la gloria de Dios. Ellos fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros, dice Isaías, que nosotros fuimos creados para su gloria. Ahora, entonces, en Génesis 3:14 vemos que y Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Que le está diciendo: te estoy destituyendo, te estoy sacando del orden del jardín, del ambiente. Y le da toda una clase, dice: y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás sobre los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá sobre la cabeza y tú la herirás sobre el calcañar. Entonces la maldición trajo esto a la mujer. Dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de la preñez, dolor darás a luz, tu deseo será sobre tu marido y ya se enseñoreará sobre ti. Y sobre el hombre, dijo Dios: por cuando obedeciste a la voz de la mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Acuérdense de esto: espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás del pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres, y del polvo y al polvo volverá. Entonces Dios los bendijo, ellos fallaron, pecaron, fueron destituidos de la herencia para poder gobernar, o sea, fueron destituidos de la bendición. ¿Qué sucedió después de esto? Dios estaba buscando un hombre en el cual él pudiera establecer otra vez el orden de la bendición del jardín. En eso Dios se encuentra un hombre que se llama Abraham. Dice: cuando Dios bendice a Abraham, lo vuelve a poner en el orden del jardín. Dice Génesis 22:15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Qué estaba pasando en esta escena? Abraham iba a sacrificar a Isaac. Abraham había edificado un altar donde iba a sacrificar a Isaac. Dice el versículo 16: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, en este altar de adoración. Por eso que una de las definiciones de Barak es reverencia, es adoración, es postrarse, es adoración. O sea que la bendición y la adoración están ligadas. Versículo 17 dice: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Estas dos palabras, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, es Dios estableciendo sobre la vida de Abraham, o sea, sobre este hombre, otra vez la herencia, la casa. O sea, Dios estaba poniendo la mano sobre la cabeza de Abraham
y lo estaba bendiciendo para traer otra vez el orden del gobierno que había en el ambiente del jardín. Dice, tu descendencia será como las estrellas y como las arenas que están en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios estaba buscando un hombre que primero obedeciera la voz de Dios, que eso fue lo que le sucedió a Adán. No obedeció la voz de Dios. Entonces la bendición está ligada a escuchar la voz de Dios, pero también hay un acto de adoración y reverencia a eso. La bendición de Isaac y Rebeca. Cuando Dios bendice a Isaac, lo vuelve a poner en el orden del jardín del Edén. Génesis 24:59. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. O sea, los padres pusieron la mano, extendieron sus manos sobre la cabeza de Rebeca y la bendijeron. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Génesis 26:22. Dios bendice a Isaac. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó a este nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esta palabra fructificaremos es una palabra que está añadida a la bendición. Recuerda que la promesa de la bendición iba a traer estas 5 cosas. Iban a ser fructíferos, iban a multiplicarse, llenar la tierra, enseñorearse sobre la tierra y traer el dominio. En versículo 23, y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. ¿Qué Dios estaba haciendo con Isaac? Isaac había escuchado la voz de Dios. Ahora Dios iba a extender su mano sobre su cabeza y le iba a dar la misma bendición del jardín, porque esta bendición lo iba a poner en el orden para recibir todas estas, todo el efecto de la bendición. Dice, versículo 25, y edificó allí un altar. Ven, la palabra bendición está unida a escuchar la voz de Dios, pero que también está unida a la adoración, a edificar un altar. Dice, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Isaac, amigo suyo, Ficol, capitán de su ejército, y le dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Este es un efecto de la bendición. La gente se da cuenta que Jehová está contigo. Si vas al norte, Dios te bendice. Si vas al sur, Dios te bendice. Si vas al este, Dios te bendice. Si vas al oeste, Dios te bendice. Dice, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él hizo el banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Recuérdense que la bendición, como Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan, y si te maldieren, la maldición caerá sobre ellos. Entonces la bendición tiene estos 2 efectos. Si la persona lo recibe, esta persona entra en el orden y Dios la bendice. Pero si te maldice, ella cae en lo contrario y Dios maldice todo lo que hace. Entonces, sigamos la bendición de Jacob. Recuérdense que Abraham escuchó la voz de Dios, Dios lo bendijo. Y vino el efecto. Isaac, Dios escuchó la voz, Isaac entró en el orden. Ahora el hijo de Isaac, Jacob, entra en el orden del jardín, entra en la bendición del jardín.
Génesis 28:3, y Dios omnipotente y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. O sea, Isaac estaba bendiciendo a su hijo y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en la que moras que Dios dio a Abraham. O sea, la bendición iba a establecer el orden que tenía Adán y Eva en el jardín para esto, para llenar la tierra, para fructificar, para multiplicarla, para traer el dominio de Dios sobre la tierra. Dice, Jacob lucha con el ángel de Jehová. Jacob luchó para que Dios restableciera el orden de Génesis en su vida. Cuando luchó con el ángel por la bendición, cuando lo bendice, lo vuelve a poner en el ambiente del jardín. Esta bendición es un encuentro cara a cara con su gloria, donde Jacob fue transformado. Fue tanta la transformación que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, este ambiente, como Dios hizo el ambiente del jardín, o el origen de la bendición del jardín, era que Dios iba a crear un ambiente, iba a poner al hombre, a la mujer, Dios iba a extender su mano, los iba a bendecir, y esta bendición los iba a llevar a fructificarse, a multiplicar, a llenar la tierra, a traer dominio. Entonces Abraham, Isaac, Jacob estaban recibiendo la misma bendición, pero esta bendición era dada en un ambiente de intimidad. La bendición está ligada a un ambiente de intimidad, porque dice aquí que Jacob, Isaac y Abraham tuvieron encuentros cara a cara, y cada vez que Dios habla de cara a cara, está hablando de ambientes de la gloria de Dios, así como en el jardín era la misma gloria de Dios con Adán y con Eva. Dice en capítulo 32-39, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Dice, y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de ese lugar porque dijo, vio a Dios cara a cara, y fue librada su alma. La bendición sobre los hijos de José. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, los pone la mano sobre el segundo, y cuando los bendice, Jacob se inclina. Génesis 48:9, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y los besó y les abrazó. Versículo 14, Israel extendió su mano derecha. Por eso que le dije que la palabra barak, bendecir, está ligada a un padre que extiende la mano sobre su hijo. Le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Dice, y bendijo José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, que me mantiene desde el día que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Dice, pero viendo José que su padre le ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza, sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Esta es la bendición del jardín. Esta es la bendición de Jehová. Dice, la bendición sacerdotal. ¿Qué pasaba en esta bendición sacerdotal? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en este ambiente de casa, de herencia, de intimidad. Tenía un encuentro cara a cara con Dios, con la misma gloria de Dios. El sumo sacerdote salía
y afuera estaba el pueblo esperando la respuesta. Lo que hacía el sumo sacerdote era alzar las manos y bendecía al pueblo. Era como un padre, sumo sacerdote, así como el padre en Génesis, que se agachaba para bendecir a sus hijos. Dice en Números 6:22, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Esto es lo que causa la bendición sacerdotal. Dios empieza a cambiar todo el entorno del hombre. El hombre empieza a fructificar en su trabajo, empieza a multiplicarse, empieza a dar fruto, empieza a traer señorío, a llenar la tierra, a traer dominio sobre la tierra. Dice la bendición sobre David, y los enemigos tenían un asunto con David. O se unían a David, o si entraban en guerra, perdían. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando David está hablando de su alma, está hablando de todo su ser, de todo su entorno, de toda su voluntad, de toda su mente, de toda su razón, de todas sus fuerzas. Él está preparando su corazón. Es un ambiente de altar. Él está disponiendo su altar. Él se está postrando. Él está teniendo reverencia porque él sabe que el resultado de la bendición de Jehová sobre su vida va a traer esto. El efecto que es fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra. Por eso que David iba extendiendo el reino que Dios le había dado sobre la tierra de Israel. Los enemigos tenían dos opciones: o se unían a David, o si entraban en guerra, perdían. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová estaba sobre su vida. David decía, una cosa he demandado, y esta buscaré, y estar todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque estos son los resultados de la bendición del jardín, la bendición que Dios le había dado a Adán y a Eva. ¿Para qué? La bendición es para restablecer el orden de Dios sobre la tierra. Esta palabra enriquece en el original tiene que ver con finanzas. Entonces la bendición de Jehová es la que te ayuda es la que enriquece, es la que te bendice en las finanzas, te bendice en tu trabajo, en todo lo que tú haces. Dice, y no añade tristeza. La bendición sobre Jabes, dice 1 Crónicas 4:9, y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Esto es lo que significaba el nombre de Jabes, era un dolor. Versículo 10 dice, invocó Jabes, porque al Dios de Israel. Jabes quería cambiar su circunstancia. La única forma que él podía cambiar su circunstancia era la bendición de Jehová, la que enriquece, no añade tristeza. Dice, esta fue la oración, fue un clamor. Dijo, oh, si me dieres bendición y si ensanchares mi territorio. O sea, Jabes era consciente que la bendición que Dios había dado en el jardín, en ese ambiente de intimidad, lo iba a llevar a fructificar, a multiplicarse, a llenar la tierra, a multiplicarla, a traer dominio. Dice, y si tu mano estuviera conmigo, por eso que Barak significa una persona, o sea, un padre que pone la palma de su mano sobre su hijo y lo bendice, y me libras de todo mal para que no me dañe. O sea, la bendición lo iba a librar de todo mal. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Wow. La bendición de Jesús y las características de los benditos. Y esto es muy interesante porque cuando Jesús se manifiesta en gloria, Él está con sus discípulos, Él está predicando el evangelio, y se describe esto a lo que llamamos el sermón del monte.
las bienaventuranzas. Otra palabra para decir bienaventuranza es dichosos, feliz, pero también es la palabra bendecidos. Mateo 5, del 13 al 12, nos describen varias formas para ser benditos en el día de hoy, en nuestro hoy. Porque todo lo que hagamos aquí está haciendo un eco en la eternidad. Dice, bienaventurados los pobres de espíritus. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, o sea, benditos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, benditos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Benditos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso el tema del encuentro cara a cara en estos ambientes de la bendición del jardín. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bendición no solamente te alcanza en este tiempo, o sea, en nuestro tiempo de ahora, en nuestro tiempo de vida, esta bendición alcanza hasta el reino milenial de Cristo. Esta es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Este es Jesús hablando. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad para que los que ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. ¿Por qué bendecir a los enemigos? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios puede tener un efecto sobre estas personas. Si ustedes los bendicen y ellos aceptan la bendición, ¿qué hace Dios con estas personas? Establece otra vez el orden. Estas personas empiezan a fructificar, a multiplicar. Pero si estas personas no aceptan la bendición y ellos quieren maldecir, esta maldición es como va a ir en contra de ellos mismos. O sea que todo aquel que bendice sale ganando siempre. Dice, Jesús bendice a los niños. Mateo 19:3. Entonces les fueron presentados unos niños, por eso que la bendición es como un padre bendiciendo a los niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo, dejad acá a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Jesús bendice los panes y los peces. Mateo 14:18. Él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y los levantó con los ojos al cielo, dice, y bendijo y partió, y los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobre los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esto es un milagro poderoso. Jesús oró por los alimentos, sobre los panes, sobre los peces, alzó la comida, miró al cielo, al Padre, y los bendijo. Y Dios los multiplicó. Porque a través de Cristo el orden de la bendición del jardín se estaba manifestando, que era la bendición de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y traer dominio sobre la tierra. Eso era lo que Jesús estaba estableciendo, la bendición del jardín. Dice, las multitudes bendicen a Jesús, Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iban detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En otra forma, las personas le están diciendo a Jesús, tú eres el que va a establecer el orden sobre la tierra.
ya sea llenar la tierra, fructificar, enseñorearse, traer el dominio sobre la tierra. La bendición del rey, Mateo 25, 34, 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que la bendición del rey es la que te está preparando para heredar la herencia de la tierra. Recuérdense que la palabra barak o bendecir es la herencia de la casa. Se le da a la persona en cuya cabeza se le coloca la palma de la mano. Israel va a proclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor en el regreso de Jesús. Mateo 23, 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hablando del pueblo de Israel, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que antes del regreso de Jesús, tanto los gentiles como el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ellos van a reconocer a Jesús como aquel que trae el orden. Y ellos van a proclamar: Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús va a regresar en ese gran clamor. Entonces Jesús llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Por medio de Jesús podemos entrar en el orden de la bendición del jardín. Legalmente podemos pedir lo que nos fue quitado a través de la obra expiatoria de Cristo. Y ahora nuestro trabajo es restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es como una parte, y la otra parte es en el reino milenial, que es cuando vamos a completar toda la herencia de esta bendición del jardín. Dice Mateo 27, 29: y pusieron sobre la cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincada la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve rey de los judíos. Esta, antes le dije, la referencia de Génesis. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Cuál fue la maldición que recibió Adán? Recuérdense que Jesús es el segundo Adán. ¿Cuál fue la maldición que recibió el primer Adán? Que de la tierra iba a haber una maldición de espinos y cardos, que el trabajo iba a ser difícil. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Estaba llevando esa maldición sobre sí mismo para poder liberar a la humanidad. Dice: cuando Jesús estaba ascendiendo, bendijo a sus discípulos. Eso los volvió al orden del jardín. Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania. Dice: y Jesús, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Recuérdense que la palabra barak o bendecir tiene varios significados. Es reverencia, es postrarse, es un acto de adoración. Es un padre que pone las manos sobre los hijos para bendecirlos. O sea, antes de recibir la bendición, esta es una de las cosas que debemos tener en cuenta: mantener nuestro corazón en esta posición de adoración continua. Y cuando recibimos la bendición, el resultado, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo correspondemos? Adorando. Esto es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para que la bendición esté permanente con nosotros, siempre escuchando la voz del Espíritu Santo. Dice: bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ahora somos benditos por medio de Jesús, que es el segundo Adán. Esta bendición nos pone en el orden de la creación, o sea, en la bendición del jardín. Dice Efesios 1:33: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Significa que ahora tenemos acceso a estas bendiciones, pero por medio de Jesús. ¿Por qué debemos ser bendecidos? Para poder traer el orden del jardín, o sea, el orden de Génesis 1:28, necesitamos que a Cristo en nuestro corazón, portar a Cristo y escuchar la voz del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el primer Adán, Dios le habló, pero no escuchó. Pero a través de Cristo, que lo portamos aquí, ahora escuchamos la voz del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos nos vaya bien. De hecho, muchas empresas, negocios de comida rápida que tienen sistemas globales, grandes imperios, han seguido este mismo patrón, han fructificado, han multiplicado, han llenado la tierra, han sojuzgado la tierra, han traído dominio, pero todos estos imperios y todas estas empresas siempre al final lo pierden todo. ¿Por qué lo pierden todo? Porque lo están haciendo por su propio esfuerzo. Todo lo que el hombre haga en la tierra por su propio esfuerzo lo tiende a perder por causa de la maldición. La única forma de establecerlo es por medio de Cristo. Por eso que el imperio de Cristo dice que no tiene fin, que será por siempre. Dice, y para cerrar, el Padre bendice a Jesús en el Salmo 45 y Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. El Padre ahora le da la herencia de la casa a Jesús, que es el segundo Adán. Recuérdense que Barak, bendecir, es la herencia de la casa, se le da a la persona, se le da ahora a Jesús. El Padre se la da a Jesús, en cuya cabeza colocó la palma de la mano. Salmo 45, 2 dice: es el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué está haciendo el Padre sobre Jesús? Le está devolviendo la herencia, le está devolviendo a través de Cristo la bendición del jardín. ¿Cuál era la bendición del jardín? Era esto: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y traer dominio sobre la tierra. El Padre bendice a Cristo, bendice al Hijo, y a través de Cristo vienen las herencias y la forma y el orden para traer el gobierno de Dios sobre la tierra. Por eso que el Salmo 2 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y los confines de la tierra como posesión tuya, como herencia tuya. ¿Cuál es la herencia? Los hijos de Dios. Tú y yo somos la herencia del Padre. Y a través de nuestras vidas, en el día de hoy, vamos a traer el reino de Dios. Vamos a multiplicar lo que Dios nos ha dado a través de la bendición por medio de Cristo. Por medio de Él tenemos acceso a esta bendición. Una parte en este tiempo, pero también en el reino milenial vamos a seguir trayendo la herencia de Cristo junto con Él. Vamos a traer el gobierno y el orden de Cristo para restablecer todo lo que se había perdido. Vuelve a ser restaurado por medio de Jesús. Él es el heredero de la casa. Él es la bendición del jardín. Él es el que trae el orden para restaurar todas las cosas. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Esta enseñanza se llamó la bendición del jardín. Solamente quiero orar por tu vida, así con la oración sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y te dé paz. Yo bendeciré a los hijos de Israel, a los hijos en las naciones, y los bendeciré en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga.